Creo que el tema es un tema bien profundo, bien de fondo, ¿no? Para nuestro vivir cristiano. Creo que eh, quizás podría decir yo que esto que vamos a compartir es la médula de nuestra vida, ¿no? Podemos ver, según esto que vamos a compartir, si nuestra vida es útil, pero no tanto útil en términos humanos, sino útil en términos eternos, ¿no? En términos no solamente temporales, sino en términos eternos. Eh, entonces, quiero compartir en esta mañana de cómo vivir cada uno de esos y conducirnos hacia una expresión gloriosa del Señor. Amén. Hermanos, la Biblia nos dice que Dios está formando una iglesia gloriosa. Nada menos que eso. Y para ser una parte de ella, una parte militante, una parte verdadera de ella, la verdad es que no hay nada que podemos hacer por nosotros mismos, así como que nada que podamos realizar, digamos, nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Solo a la manera de Dios y solo con Dios. Vamos a hablar un poco de esta afirmación en esta mañana. Porque en realidad, hermanos, el que hace la obra de Dios es Dios mismo. Lo hace simplemente a través de nosotros. Nosotros somos colaboradores. Amén. Pero no solamente debemos ser colaboradores, sino fieles colaboradores, ¿no? Hay una diferencia entre solo ser un buen colaborador o un fiel colaborador, ¿no? Cuando se trata de hacer la obra, el ministerio, nosotros que pasamos por toda esta serie de requisitos que hay en algunos lugares para poder supuestamente servir al Señor, muchos se saltan algunos requisitos, algunas cosas a la hora de constituirnos colaboradores. Y para empezar quiero decirles que los pastores, los predicadores, no somos los únicos siervos del Señor. Ustedes son siervos del Señor. Cada uno, cada cristiano es un servidor de Dios, porque cada cristiano es parte de su iglesia y su iglesia es la expresión de Él, ¿no? Así como yo tengo un cuerpo, este cuerpo expresa lo que yo soy, ¿no? Este cuerpo no soy yo, este cuerpo al final de mi vida se va a quedar aquí, ¿no? Se lo van a comer los gusanos. Y yo, mi ser, mi alma, mi espíritu son eternos. Entonces igual la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y sí es cierto que la Biblia nos habla de pedir al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero también nos habla, como yo les había dicho, de obreros aprobados. Obreros aprobados, porque también hubo en el Nuevo Testamento, hay testimonios de obreros reprobados. Creo que no se está escuchando afuera, por favor. De obreros reprobados. Podemos ser obreros aprobados u obreros reprobados. Y de eso no solamente se refiere a los pastores, sino también a cada uno de nosotros. Amén. Muchos pensamos que somos obreros aprobados tan solo por haber cumplido el único requisito indispensable, el requisito previo de haber sido salvados, ¿no? El haber nacido de nuevo por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por haber creído. Pero eso no nos hace obreros aprobados. Eso solo es el inicio. Nos habilita para iniciar el camino de ser obreros aprobados. El que usted haya recibido al Señor solamente le abrió la puerta.
y nosotros tenemos que seguir adelante, ¿no? Y lo que sigue para adelante no es automático como muchos creen. Lo que sigue para adelante es algo que nosotros necesitamos definir, es algo que nosotros necesitamos ocuparnos en eso, porque como ustedes saben, Dios nos ha dado libre albedrío. Cada uno de nosotros toma las decisiones, construye su vida según sus propias decisiones. Dios nos ayuda, Dios nos da el buen consejo, pero el que toma las decisiones de cómo vivir esta vida es cada uno de nosotros. Así que todos nosotros definimos lo que vamos a hacer. Y es interesante que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Sí podemos hacer la voluntad de Dios con la ayuda de Dios. Es la única forma que nosotros podemos hacer su voluntad, porque tenemos su ayuda. Entonces no hay nadie que no pueda hacer la voluntad de Dios por estar, digamos, decir, no, pues yo no puedo, a mí me falta esto, a mí me falta el otro. Nadie puede tener esa excusa. Y por otro lado, nadie puede hacerlo solo, nadie puede servir al Señor porque tiene dones de predicación o no sé cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, es necesario que nuestra obra no sea básicamente, en realidad no es básicamente desde un púlpito, porque solo pocos hemos sido llamados a hacerla desde aquí, pero cada uno en el camino por donde anda, en la profesión que tiene, según los dones naturales, los dones espirituales que tiene, los dones personales, ha sido llamado básicamente a ser una expresión de Dios en esta tierra. La iglesia, como les digo, es la expresión de Dios, así como el cuerpo mío es la expresión de Juan Carlos, así la iglesia es la expresión de Dios, ¿no? La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? La expresión de Cristo. Lo que el mundo que no despertó al espíritu, el mundo que solo ve con sus ojos naturales, puede ver de Dios. Nosotros que hemos nacido del espíritu, podemos llegar a desarrollar nuestros dones. Por eso muchas veces decimos, Dios me dijo, escuché del Señor, que el Señor me va a guiar, porque en algún momento nacimos del Espíritu, ¿no? El Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y le dijo, primero tenés que nacer de nuevo para entenderlo. Porque el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu. Es decir, Dios es Espíritu y le habla a nuestro espíritu nacido de nuevo. Así que, hermanos, tenemos que entender que nuestra labor también en esta tierra es el conocer a Dios para que Dios a través de nosotros sea conocido. Dios tiene un instrumento en esta tierra para ser conocido y ese instrumento es la iglesia. Y si hay algún propósito para la iglesia, este es el propósito más importante. Todas las demás cosas que hacemos, pueden ser buenas, malas, son cosas secundarias. Y es muy triste que muchas veces vivimos para cosas secundarias. Entonces es necesario que podamos nosotros dejar nuestra vida para colaborar con ese propósito de Dios. Y definitivamente es necesario, ¿no?, que dejemos lo que la Biblia habla, la vida vana, ¿no? Aquí está el título, una vida vana o una vida útil. Obviamente, desde el punto de vista de Dios. Hay un pasaje en Habacuc, en el capítulo 2, versículos 13 y 14. El versículo 13 es un corolario de los versículos previos
donde habla cómo las naciones construyen, ¿no? Cómo se construyen las naciones. Y precisamente, si usted lee el contexto, ellos están construyendo sin Dios las naciones. Y dice así, dice, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Pregunta. Los pueblos, pues, dije, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. ¿No? Están haciendo una obra terrenal, están construyendo naciones, pero dice, porque dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces Habacuc está hablando de que las naciones estaban trabajando y estaban trabajando para el fuego, estaban trabajando en vano. Como les digo, construyendo ciudades inclusive, pero no a la manera de Dios. Entonces, Dios, amados hermanos, tiene un propósito. Y este versículo es quizás uno de los versículos donde Dios nos manifiesta muy claramente su propósito. Él quiere que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y como dice, la tierra, ¿no? Será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Y este es el propósito de la iglesia en este tiempo. Entonces, si nosotros queremos ver a Dios, si nosotros queremos que Dios nos respalde con su gloria, con su poder, necesitamos estar comprometidos con su propósito. Porque Dios no hace nada sin propósito. Dios no hace nada fuera de su propósito y Él solamente está comprometido con su propósito. Entonces, solo los que obedecen a su propósito eterno contaremos con su respaldo, con su gloria, con su poder. Porque solo con su gloria, amados hermanos, podremos cumplir su propósito. O sea, no hay nada que pueda representar a Dios, sino Dios mismo en nosotros. ¿Se entiende? Los hombres, o sea, nuestra humanidad no puede representar a Dios. Por eso Dios nos llenó de Él. Dice que somos templos del Espíritu Santo. Dios hizo eso porque tiene el propósito de que el mundo lo vea a través de nosotros. Y por eso dice en Efesios el capítulo 5 que Dios está edificando una iglesia gloriosa. Dice en Efesios 5:25, está hablándoles a los maridos y a las mujeres y habla del matrimonio, como esa relación entre Cristo y la iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios está construyendo su iglesia. Dios nos está construyendo a nosotros. Y si hay algún propósito en su venir a la iglesia, en el ministerio de los pastores, es purificarla en el lavamiento de la palabra. En esta mañana, si usted está entendiendo y usted está recibiendo esta palabra, está siendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? Dice, a fin, dice, de presentársela a sí mismo, Dios, a la iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué Dios está haciendo eso con su iglesia? Porque nada que no sea glorioso lo va a poder representar bien. Nada que no sea glorioso lo puede representar bien. Hay muchas personas que se esfuerzan trabajando para Dios, haciendo cosas para Dios. Pero en esta mañana vamos a ver que eso no alcanza, que eso no sirve. Así que si queremos vivir vidas con verdadero propósito eterno, debemos vivirlas según su voluntad. Y para ello, amados hermanos, debemos despojarnos de algo llamado la vanidad. En esta tierra hay muchas personas que no saben para dónde van, no saben para qué existen. Y
es muy triste que muchos de ellos dicen ser cristianos, dicen conocer al Señor, pero viven su vida a tientas, ¿no? Viven su vida sin sentido, sin dirección, sin propósito o con propósitos secundarios. Estoy hablando todo respecto del propósito principal de Dios. Viven sin sentido, trabajan sin sentido, se casan sin sentido, tienen hijos sin sentido. No saben para qué están en la tierra. No saben para qué han recibido al Señor. Y definitivamente no saben cuál es el significado de la palabra Señor. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Casi al terminar su Sermón del Monte, y precisamente luego de exponer a los falsos maestros, dice que hay falsos profetas que son lobos vestidos de ovejas. Empieza con ese pasaje y sigue diciendo, no hay forma de identificar si un profeta es del Señor, sino por sus frutos, ¿no? Termina ese pequeño párrafo diciendo, por sus frutos los conoceréis. Y luego dice, solamente tengo este versículo 21, ustedes que están anotando pueden ver el pasaje previo, pero en 21 dice lo siguiente, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? El decir al Señor, Señor, quiere decir que Él gobierna, ¿verdad? Un Señor es alguien que gobierna. Y dice lo que yo les dije antes y lo que estaba el Señor tratando de mostrar, porque en los versículos previos habla de los lobos vestidos de oveja, que eran los falsos profetas, como llama el Señor. Y dice, muchos, hablando tristemente, de muchos que conocieron al Señor. Muchos me dirán en aquel día, dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Es lo triste, ¿no? Muchos le llamamos Señor, Señor, Señor. Pero Dios no los aprueba. Porque una cosa es llamarle Señor y otra cosa es que Él sea nuestro Señor. Y dice su respuesta en el versículo siguiente, y entonces les declararé, dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos hombres, que Dios quiera que no sean muchos, le llaman Señor, pero siguen viviendo la misma vida, sin sentido, sin ser aprobados por Dios. Y a pesar de estar haciendo, entre comillas, la obra de Dios. Amén. Un pastor que ya murió, que en su tiempo fue de mucha inspiración para mí, dijo una frase que tiene gran sentido. Dijo esto, que la peor desgracia, dice, es tener éxito en la tarea equivocada. Lo peor que nos puede pasar es estar haciendo algo que aparentemente es grande, aparentemente nos está dando éxito, pero es algo que Dios no nos llamó a hacer. Amén. Dios nos prometió guiarnos a toda la verdad para que hagamos su plan. Amén. El plan de Dios para nosotros, de hecho, muchas personas piensan que es difícil andar todo el tiempo obedeciendo a Dios. Pero ¿sabe qué? En la palabra de Dios dice que su plan es bueno, es agradable, es perfecto. Su plan no es algo complicado. Hay veces que pensamos que hacer la voluntad de Dios, nosotros vamos a tener que sufrir
obviamente todos los hombres sufrimos, tenemos de todo, lo mismo también los que nos hemos decidido servir al Señor. Pero los que sirven al Señor no sufren más que los demás. Todos tenemos tiempo de sufrimiento. La Biblia dice que el mismo suceso nos acontece a todos. Pero el vivir para Dios es un vivir con sentido, es un vivir con propósito. Y mis amados hermanos, es cierto que cada uno de nosotros le va a servir al Señor en un lugar y de una forma particular. Pero el propósito, hay un propósito general para todos, el cual es llegar a ser la expresión de Dios. Amén. Hay una voluntad particular para cada uno. En este sentido, pues Dios nos dio dones para ser comerciantes, ¿verdad? Para ser empresarios, ingenieros, médicos, licenciados. Pero sabe que ninguna de estas cosas es el propósito principal. Es un propósito secundario. El propósito principal es que desde ese lugar donde tenemos nosotros nuestra labor particular, nosotros expresemos, manifestemos a Cristo, manifestemos su gloria. La verdadera razón para nuestra existencia es el colaborar con su voluntad. Como hemos visto en Habacuc 2:14, en llenar la tierra de la gloria, del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Todo lo demás es un medio para llegar a este propósito eterno. Este propósito eterno fue manifestado aún desde la creación del hombre. Cuando Dios terminó su creación y como la última creación creó al hombre, dijo lo siguiente en Génesis capítulo 1. No lo tengo aquí, qué pena. Yo se los voy a leer. Aquí tengo esto, usted lo tiene en su Biblia. Dice Génesis 1:26, para los que están anotando. Y como dice el apóstol, de los demás que tenga Dios misericordia. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego dice cómo debía ser el hombre. ¿Cómo debía ser el hombre? A su imagen y a su semejanza. Y luego habla de su labor. Dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo siguiente dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Vuelve a hablar que fuimos creados a su imagen, varón y hembra los creó. Y el siguiente, el versículo 28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Recuerdan que esta misma expresión está en Habacuc, el 2:14, llenar la tierra con el conocimiento del Señor. Aquí a Adán y a Eva le dice, llene la tierra, porque ellos te traían la imagen y la semejanza de Dios. Por tanto, el llenar la tierra traía a luz que la tierra debía ser llena con el conocimiento de aquellos que tenían la imagen y semejanza de Dios. Esto es lo mismo que Dios quiere hacer hoy en día. Para eso fue que Cristo murió en la cruz, para volvernos a traer a la imagen de Dios. No solamente Dios nos salvó para que no nos fuéramos al infierno, para que salgamos de una vida vana. Dios quiere salvarnos, o sea, Dios nos salvó ya, para que nosotros precisamente crezcamos. La Biblia dice que nosotros lleguemos a la madurez. Es más, en el libro de Efesios dice que
están sus ministros, están los demás, toda la iglesia está edificándose a sí misma hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, dice, a un varón perfecto. La palabra perfecto quiere decir, es la palabra teleios, que quiere decir llevado a su máximo desarrollo. ¿Su máximo desarrollo en qué? Cuando hablamos del desarrollo físico, el hombre alcanza su máximo desarrollo a los 25 años. Todo su ser está en su máximo desarrollo. Pero cuando hablamos del máximo desarrollo espiritual es cuando nosotros nos conformamos, como dice Romanos capítulo 8, a la medida de su Hijo. Amén. Porque Él dice que nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, si alguien te pregunta, mi hermano, ¿para qué estás vivo? Podrías decir con toda certeza, para manifestar a Dios, para que su gloria sea vista a través de mí. ¿Y dónde se hace eso? Precisamente en el trabajo que estás teniendo, en la universidad donde estás estudiando, en todo lugar donde nos desarrollamos. La gloria del Señor no solamente está planificada a ser vista en las iglesias. De hecho, en las iglesias nos estamos edificando mutuamente hasta llegar a una estatura donde su gloria sea vista. Amén. ¿Para qué vamos a la iglesia? Para que Cristo sea formado en nosotros. Este es el misterio que dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, en su carta a los Efesios. Y dice el misterio que los hombres del Antiguo Testamento no habían podido ver, que para ellos quedó en misterio, pero que ese misterio fue declarado a los apóstoles y los profetas, el cual es, ustedes saben cuál es ese misterio, porque ya hemos hablado mucho. ¿Cuál es el misterio escondido? ¿Han venido? Cristo en nosotros. Dice, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros para que su gloria sea vista. O sea, cuando nosotros iniciamos el camino del Señor, la gloria del Señor es una esperanza. Está en Colosenses, el capítulo 1, en Efesios. Cristo en nosotros. Una esperanza de gloria. Cuando esa esperanza es que todavía no se manifiesta. Pero la idea de Dios es que nosotros lleguemos a la madurez, ¿no? Lleguemos a la medida de la estatura, dice, de la plenitud de su Hijo. Entonces, la gloria, la esperanza de gloria va a ser la realidad de la gloria. Porque la iglesia, dice el mismo libro de Efesios, que Él la está construyendo gloriosa, sin mancha ni arruga. Así dice, los maridos deben amar a sus esposas, a fin de que como Cristo se la va a presentar a la iglesia así los maridos edifiquen por amor a sus esposas y presentárselas a sus esposas así, gloriosas. Amén. ¿Sabe que cómo se ve si un marido ha cumplido o está cumpliendo bien el propósito de Dios? Se ve en su esposa. Se ve en cómo es su esposa. Porque así como Cristo está por amor edificando una iglesia gloriosa, dice, maridos amen a sus mujeres. De esa misma forma. ¿Ven? No sé si... Aquí está mi esposita. Pero este es el misterio, amados hermanos, del nuevo pacto. Que tristemente la iglesia en muchos casos no ha entendido. Estamos, como les digo muchas veces, con
propósitos vanos. O sea, estos propósitos están bien para nuestra vida, son complementarios para nuestra vida. Como lo decía el pastor Uboldi que vino a nuestro congreso hace poco, son las añadiduras. ¿Ok? ¿Para qué viene usted aquí a la iglesia? O sea, no solamente para qué viene los domingos, ¿para qué somos la iglesia todo el tiempo? Porque constituimos la iglesia no solamente cuando nos reunimos los domingos, en todo tiempo somos la iglesia. Y es para eso, para ser llenos, para que cada uno, dice, según el don que le ha sido dado, lo manifieste y cada uno de nosotros edifique en el otro según la capacidad, según el don que Dios le ha dado. Por eso en la iglesia no debe haber disensiones. Por eso, por ejemplo, la iglesia de Corinto era una iglesia muy carnal, muy complicada, porque la iglesia de Corinto estaba dividida. En la iglesia de Corinto, los miembros de esa iglesia no se estaban edificando unos a otros. No se tenía el don de uno, porque dice en el capítulo 12 de ese mismo libro que unos tienen dones de sanidades, otros tienen dones de palabra de sabiduría, otros de palabra de ciencia, etc. Dones incluso de milagros. Esos dones nos edifican cuando primero estamos unidos, cuando no hay esas divisiones donde yo rechazo a mi hermano, y segundo, cuando Dios está empezando a manifestarse a través de mí. Y esa es la idea. Para eso es para lo que nosotros vivimos. Amados, esa es la clave de nuestra vida. Que cada uno de nosotros sea edificado. Algunas veces hemos dicho, ¿para qué va a la iglesia? No, para que me edifiquen. Pero, hermano, usted viene y tiene que venir no solamente para ser edificado, tiene que venir edificado, funcionando en el don que Dios le ha dado. Porque usted no solamente recibe de los dones particulares de los demás, sino que también usted ministra, usted bendice a los demás con el don propio que tiene. Para eso está la iglesia. Y a veces, en este sentido de que no hemos entendido para dónde vamos, no estamos buscando este propósito. Pero en esta mañana yo quiero abrirle los ojos. Amén. Y si esto se logra, una edificación, y si se logra que Cristo sea visto en tu vida, no importa mucho dónde estás, no importa mucho dónde realizas tu trabajo, con quiénes te relacionas. Si Cristo ha sido formado en ti, en todo lugar, Cristo podrá ser visto. Y se cumplirá que toda la tierra verá, amén, será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Amén. Cristo a través de nosotros, no solamente predicando, diciendo versículos, a través de cómo vive uno, a través de cómo hablamos, a través de cómo trabajamos, a través de cuánto fruto del Espíritu manifestamos en todo lugar. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Ese es el fruto que expresa al Señor. Cuánta sinceridad hay en tus actos, cuánto gozo expresamos en todo tiempo. Cuán responsable eres en tu trabajo, con cuánto amor te relacionas con las personas y con lo que haces en tu trabajo. Eso es lo importante. Para eso vivimos. Esa es una vida con propósito. Pero si lo haces bien, todo bien en tu lugar de trabajo, perdón, o en tu lugar de vida, una ama de casa, en cualquier lugar donde vives, pero no se ve a Cristo en ti, estás viviendo una vida de vanidad. Estás viviendo una vida sin sentido.
Porque para eso es que Dios te salvó y te creó. Amén. Tu trabajo es solo el lugar donde percibes tu salario. Ahí estás pasando 8 horas de tu vida. Y si Cristo no es visto, estás perdiendo el tiempo. Pero si tu trabajo es el medio para que Cristo se manifieste, entonces ese trabajo empieza a tener sentido. Tu trabajar en ese lugar empieza a cobrar un sentido eterno. Ahora, no se puede fingir lo que uno no es. No se puede imitar, escúcheme bien, a un verdadero cristiano. Esto es lo que hemos entendido del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Cristo en nosotros debe crecer. Amén. Ese camino de personas que han querido imitar a los cristianos ha traído más tristemonios que testimonios. Más oprobio, como dice el apóstol Pablo, a la obra de Cristo. Tiene que ser algo genuino. Por eso es más importante que Cristo sea formado en mí que hacer cosas para Cristo. Porque, amados hermanos, ¿usted cree que la gente no se da cuenta quién es usted? ¿Qué es lo que hay en cada uno de nosotros? ¿Quién gobierna nuestra vida? Por eso hablamos del evangelio del reino. El reino quiere decir el gobierno. Y el evangelio del reino son las buenas noticias del gobierno de Dios en mi vida. Y luego en la iglesia. Si Cristo gobierna nuestra vida, nosotros tenemos tanto poder, tenemos tanto apoyo del Señor. El apóstol Juan, en su primera carta, dice que si nosotros pedimos dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tendremos aquello que hemos pedido. Entonces, cuando yo conozco su voluntad y vivo para hacer su voluntad, mis oraciones son oraciones poderosas. ¿Y sabe una cosa? Si usted no está pidiendo conforme a su voluntad, también sus oraciones son vanas. No tienen fruto, no tienen propósito, porque Dios nunca hará. Y usted lo va a ver, es lógico, nunca hará lo que no quiere hacer. ¿Sabe para qué son las oraciones? Para que Dios haga lo que quiere hacer. ¿Y por qué depende de nuestras oraciones? Porque Dios nos dio autoridad y no la revoca. Es como, parece ser algo muy petulante, pero es así la palabra del Señor. Dios necesita de nuestras oraciones para hacer cosas, porque nos entregó autoridad. Este es otro tema. Amén. Pero, amados hermanos, Dios, los demás se dan cuenta de lo que hay dentro de nosotros, de quién gobierna dentro de nosotros. Podemos sonreír, pero no hay verdadero gozo. Podemos hacer bien a alguien, pero no es que lo hacemos por verdadero amor. Nos cansaremos al querer imitar a un verdadero cristiano. Podemos refrenar la ira, pero hermano, esa ira va a salir a luz, porque nos vamos a cansar en cualquier descuido. No podemos vivir una vida de fingimiento. Es una vida muy pesada. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que entender para dónde vamos. Entender que lo principal es que Cristo se forme en mí. Y luego, Él está en mí, amén, a través del Espíritu Santo, porque yo soy templo del Espíritu Santo.
Y lo que Dios quiere hacer es que ese Espíritu Santo que está ahí gobierne mi vida. Y Él no va a gobernar de una manera, o sea, como un tirano. No, Él espera. Él siempre nos dio libre albedrío y respetará nuestro libre albedrío. Y su gobierno se hará con nuestro consentimiento. Es más, debemos prepararnos. Cuando el Señor habló y nos enseñó el Padre Nuestro y nos enseñó a decir, venga tu reino, yo lo traduzco, Señor, que puedas tú reinar en mí. Que pueda yo ser obediente a ti. Y entonces, hermanos, Cristo podrá ser manifiesto. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas pudo llegar a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque esta vida la vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo pudo, amados. Y Pablo dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. Porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo estaba tan equivocado en sus primeros años de vida que estaba luchando contra la iglesia. Que estaba sacándolos a las personas de sus casas para llevarlos presos. Si alguien con tanta equivocación luego pudo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermano, ninguno de nosotros está exento de poder hacer eso. Todos podremos decir. Obviamente, con su ayuda, siempre con su ayuda. Con su ayuda, pero con nuestro consentimiento. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a tener su poder ayudándonos a hacerlo. Es ahí cuando Él se está manifestando a través de nosotros. Muchas veces en silencio. Muchas veces yo no tengo que hablar nada. Simplemente Él está manifestándose en mi manera de ver, de ser, en mi manera de vivir. Amén. Cuando ahí empieza a tener sentido la vida. Cuando empezamos a vernos viviendo esa vida que Dios nos destinó a vivir. Cuando empezamos a hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer. Aquello para el cual nos creó, aquello para el cual nos salvó. Entonces tendremos una verdadera vida llena, una verdadera vida plena. No andaremos tras las añadiduras, porque hay gente que ve ese vacío en su vida, pero está persiguiendo añadiduras. Porque esas añadiduras, hermanos, son soluciones parciales, son analgésicos, no le dan el verdadero sentido. Amén. El pueblo, el mundo que no conoce al Señor está lleno de vanidad y está lleno está tan equivocado. La Biblia dice que está en tinieblas. En Hechos capítulo 4, creo que lo tengo aquí, versículo 25, está hablando de una palabra que por boca de David, tu siervo, dijiste, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Y ahí se levantaron contra Cristo. Los pueblos piensan cosas vanas. La vanidad no llena, amados hermanos. La vanidad no satisface. Pero cuando habla el apóstol Pedro acerca de nosotros, de los hijos de Dios, dice lo siguiente, escuche bien o vea bien. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
para eso. Nos adquirió, nos hizo real sacerdocio, nación santa. Y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos eso, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Antes, hermanos, no éramos pueblo de Dios, antes estábamos en tinieblas y nos fuimos sacados de tinieblas a su luz admirable. Antes no habíamos alcanzado su misericordia, pero hoy hemos alcanzado su misericordia. Estamos en esa luz admirable y nuestra misión es llevar al mundo de las tinieblas a su luz admirable y anunciar con toda transparencia, con toda sinceridad, no imitando, sino siendo aquellas virtudes de aquel que nos llamó. Esta es nuestra razón, hermanos, esta es nuestra visión. Los pueblos piensan cosas vanas, los pueblos van en una dirección, pero los hijos de Dios vamos en otra dirección. Amén. Por lo menos esto es lo que estamos viendo en la palabra. En toda la Biblia, hermanos, hay la preocupación acerca de no vivir una vida vana, no vivir en vano. Pablo, por ejemplo, habla de que él deseaba no haber trabajado en vano. Pedro, Salomón. Vamos a mirar un poco de Salomón. Ellos no deseaban haber vivido en vano. Ellos deseaban tener un fruto de su vivir. En Filipenses, el apóstol Pablo dice lo siguiente, asidos de la palabra de vida, dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Un día él irá a presentarse en el día de Cristo y dice, yo quisiera no haber corrido en vano, ni haber trabajado en vano. Pablo quería que en ese día el Señor lo viera y viera el fruto de su labor. Y aquí la vida se le está viendo como una carrera y como un trabajo. Su vivir, su andar en la vida como una carrera y su labor como un trabajo. Y en el libro de Hebreos, el capítulo 12, nos dice acerca, o sea, nos muestra, ¿no?, esa similitud de la vida con una carrera. Dice en el versículo 12, versículo 1, dice, también nosotros, por tanto nosotros, dice, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. Y aquí dice, ¿cómo dejar de vivir vanamente para vivir corriendo la carrera como Dios quiere? Dice, despojémonos de todo peso. Un peso es algo que nos detiene de correr, ¿verdad? Y del pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Les recuerdo que el capítulo 11, el capítulo previo, está hablando de la galería de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Y dice, nosotros ahora tenemos al Espíritu, y nosotros ahora podemos correr una carrera teniendo al Espíritu Santo. Dice el siguiente, puestos los ojos en Jesús. La carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, porque es a Jesús al que tenemos que manifestar. Y luego sigue hablando, e incluso ahí habla de cómo Dios al que ama lo disciplina. ¿Por qué nos disciplina? Porque Él nos quiere formar a Cristo en nosotros. Dios es un Padre. Lean el capítulo 12. Ahí habla de que Dios
al que ama disciplina, que azota a todo el que recibe por hijo. Y dice que si no nos disciplina, no nos está tratando como a hijos, sino dice como a, bueno, la traducción Reina Valera dice como a bastardos, ¿no? Como hijos ilegítimos. Él nos disciplina porque Él quiere que corramos una carrera representando a Dios, una carrera que no es vana, una carrera que tendrá, al final de cuentas, un propósito último. Un trabajo que no sea en vano. Qué triste será llegar al día de Cristo y Él nos dice, y Él nos pueda decir, corriste, te vi correr, trabajaste, la sudaste, pero todo lo que hiciste no sirvió para nada. Qué decepción, amado, sería para alguien que trabajó para el Señor. Y hay muchos que lo creen. Y no lo están viendo como lo estamos mirando en esta mañana. Hay alguien que dice que yo trabajé para el Señor, asistí fielmente a la iglesia, serví en el ministerio, evangelicé. Y qué triste si todo eso fue en vano, como lo leímos en el capítulo 7 de Mateo. Apartaos de mí, nunca os conocí. Hermanos, en la Biblia hay muchas historias. Pablo decía a los filipenses, yo les estoy amonestando porque yo no quiero trabajar en vano. Yo quiero ver el fruto de mi trabajo y el fruto eterno de mi trabajo. Quiero mostrarles a un hombre del Antiguo Testamento, Salomón, de alguien que a los ojos humanos alcanzó todos los mayores éxitos que se puede alcanzar, pero que al final de sus días él se dio cuenta de que había trabajado en vano. El libro de Eclesiastés es el libro que muchos dicen, porque él se identifica como el predicador, no se identifica con el nombre de Salomón, pero por todo lo que dice ese libro, es Salomón el que escribió. Y tristemente, él escribió, por ejemplo, el libro de Proverbios, gran parte del libro de Proverbios, con mucha sabiduría. Y él tenía mucha sabiduría humana. Pero, ¿saben? El libro de Eclesiastés, al final de cuentas, en su vida, él acabó desviándose en la vida. Él acabó, como dice en los libros históricos, encendiendo, quemando incienso, adorando a los ídolos de algunas de las esposas que tuvo. Porque él tuvo muchas esposas y muchas de esas esposas fueron por pactos, ¿no? Él tuvo paz en su tiempo. Y muchos de esos pactos lo hizo casándose con las hijas de reyes vecinos, ¿verdad? Que podían haber sido enemigos. Pero al final de cuentas él acabó adorando esos ídolos. Hasta que parece que algo vino un despertar de sus ojos y escribió este libro llamado Eclesiastés. Es un libro muy interesante, donde habla de la sabiduría bajo el sol, o sea, la sabiduría que nosotros podemos tener en esta vida. Y miren cómo empieza su obra maestra. Vamos a ver algunos pasajes y vamos a entender un poco lo que pasó con Salomón. Dice, palabras del predicador en su primer versículo, hijo de David, rey en Jerusalén. E inmediatamente dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquí está hablando de la vida que él mismo tuvo. ¿Qué provecho? Miren cómo está este hombre al final de sus días. Cómo está expresando todo lo que vivió. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esta es una expresión. No es una pregunta para que alguien le conteste. Es una pregunta retórica. Él está diciendo, todo lo que hacemos bajo del sol es vanidad, no hay provecho. Él había hecho, hermanos, había tenido grandes logros.
De hecho, fue el rey de Israel. En su tiempo, Israel alcanzó su máxima expansión. En su tiempo, Israel, como les digo, tuvo paz por todos lados. Y vamos a ver algunas cosas que dice en su libro de Eclesiastés, en el mismo capítulo, versículo 13. Miren cómo él hizo en su vida. Creo que mucha gente se puede identificar con él. Dice, y di mi corazón, dice, a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y luego dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupe en él. De buscar tener una sabiduría, pero una sabiduría debajo del sol, una sabiduría humana. Y dice, y miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello, miren lo que dice, es vanidad y aflicción de espíritu. Dice en el capítulo 2, dije yo en mi corazón, o sea, él estaba sintiendo el vacío de vivir una vida plena con Dios. Dice, ven ahora, dice, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Pero dice más, he aquí, esto también era vanidad. Él tuvo muchos bienes, él construyó el templo, él se construyó varios templos, varias viviendas. Él dice, a la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad. Él se empezó a tomar, pero dijo, yo voy a tomar con medida. Dice, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Quería descubrir cuál es el bien que tenía la gente. Él no veía, como mucha gente, no veía la llenura, estaba vacío interiormente. Dice, engrandecí mis obras, se dedicó a hacer cosas en esta vida, engrandecí mis obras, edificé para mí casas. Planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice de estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos, esclavos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Este hombre tuvo un éxito visible increíble. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Él buscaba llenar el vacío que tenía, como muchos de nosotros. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, dice, conservé conmigo mi sabiduría. No fue un pecador. Él trató de vivir, como muchos cristianos, correctamente. Pero igual, sintió el vacío. O sea, era tanto que venían reyes de las ciudades vecinas. Ahí cuenta, por ejemplo, la historia de la reina de Saba. ¿Cómo fue la reina de Saba? A ver, cómo era la fama de Salomón en toda la tierra. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Al final él está diciendo, lo único que recibí fue el gusto de darme gusto. Y hasta ahí se acabó. Miré yo luego, dice, todas las obras, miren, que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y miren la expresión. Y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y sin provecho debajo del sol. Hay gente que dice,
Lo bailado y lo vivido, ¿quién te lo quita? ¿Verdad? Bueno, te lo quitaron porque solamente en ese momento lo disfrutaste. Queda solo el recuerdo. Hermanos, este hombre, al finalizar su libro, tiene 12 capítulos su libro. En el último capítulo, el primer versículo dice, le da consejos a la juventud, ¿no? En esta mañana hay mucha juventud aquí. Y miren lo que dice a la juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Obviamente ese acuérdate de tu Creador es, sí, me acuerdo de Dios. No, está hablando de que su Creador sea su vida, ¿no? En la juventud. Vive para el Señor en tu juventud. Porque cuando lleguen los años, cuando ya no tengas fuerza, cuando ya mires para atrás y veas y digas, todo lo que hice como Él, todo lo que logré, en todas las cosas que tuve placer, dirás, no tengo en ellos contentamiento. Al final, sigo vacío. Eso es vanidad, vaciedad. Y el penúltimo versículo de su libro dice lo siguiente. El fin de todo el discurso oído es este, dice. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, yo como pastor, qué triste para mí sería llegar ante el Señor y Él me diga como a Él, ¿no? Trabajaste, edificaste, pero lo hiciste con madera, heno o hojarasca. Vino el fuego de prueba, probó todo tu labor y tu labor se quemó. Serás salvo como por fuego, dice, ¿no? El libro de Primera de Corintios en el capítulo 2. Hermanos, sinceramente yo estoy consciente que Dios no me preguntará por cuántas personas me escucharon predicar, por cuántos miembros tiene mi iglesia, si edificó o no edifiqué un gran templo como muchos, hermoso. El Señor me dirá mi trabajo, hermanos, por cuánto de Cristo yo ayudé a formar en ustedes. Por cuánto de Cristo fue expresado a través de mí y luego expresado a través de ustedes en su lugar de vida, en su lugar de trabajo. Por cuánta gente a mi alrededor vio a Cristo. Amén. Por cuánta gente alrededor de ustedes pudo ver a Cristo. ¿Cuántos de sus hijos de ustedes conocieron al Señor a través de ustedes? Porque ustedes fueron la muestra de Cristo para sus hijos. ¿Cuánta descendencia para Dios dieron en sus hogares? Estoy hablando a los papás. Dios va a medir nuestra vida por cuánto llenamos la tierra del conocimiento de Él. En esta mañana, este es el mensaje de esta mañana. Es cierto que tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas, pero esas cosas que hacemos son las añadiduras y son necesarias. Y también Dios se ocupa de darnos esas cosas. Pero si solo nos dedicamos a esas cosas y Cristo no está siendo visto en nuestra vida es en vano. Amén. Todo lo demás que hicimos, lo hicimos para vivir en esta tierra, está bien. Pero eso no tendrá ningún valor cuando vayamos delante de Él. Y si conseguimos muchas cosas en esta tierra, pero no dejamos algo del conocimiento, de la gloria de Dios, de nada
habrá valido nuestra vida. Amén. Y como les digo, no podremos fingir. La gente se da cuenta quién somos. La gente se da cuenta cuando hablamos palabras de memoria. La gente se da cuenta qué hay verdaderamente. Y lo único que termino con esto diciendo, la mayor labor que puedes hacer en tu vida es ayudar a que Cristo crezca en ti. Decidir recibir la ayuda de Dios para que su vida gobierne tu vida, para que su vida llene tu vida y sobrepase su fruto al fruto que humanamente tú quieres tener o tú puedes tener. En esta mañana acabamos ya la palabra. Yo quisiera que en un momento cada uno de nosotros pudiera poner en su corazón esta verdad, considerarla y ver cómo se encuentra usted. Hasta aquí, cuánta satisfacción, cuánta realización hay en su vida. Porque la realización de un instrumento podemos decir, se ve en cuanto es usado ese instrumento para aquello para lo cual fue diseñado. Nosotros fuimos diseñados para llevar el conocimiento de Cristo en nuestra vida. Y cuando lo hacemos, entonces somos instrumentos que estamos cumpliendo, ¿no? Muchas veces digo, un desarmador tiene, ¿no?, un uso. Un alicate se usa diferente de un desarmador. Imaginémonos que queremos sacar un tornillo con el alicate. ¿Cuánta frustración tendrá ese alicate, no? Así pasa cuando nosotros no vivimos para Dios, para su gloria, y vivimos para conseguir otras cosas, como Salomón. Salomón vivió para lograr cosas en esta vida. Y sabe, quizás podríamos decir, sería bueno que yo pudiera verlo. El problema es que nuestra vida no es eterna. Tenemos un tiempo limitado. Tenemos fecha de caducidad. Todos nosotros. Necesitamos tomar una decisión por fe. Y quizás esa decisión podría ser, o quizás en este momento, cada uno de nosotros pudiera ver cuánta satisfacción tiene en su propia vida. Y quizás ese sentimiento también pueda ayudarle a tomar una decisión. Dios no la va a tomar por nosotros. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Y hermano, no importa en qué lugar del camino, en el crecimiento de Cristo en ti estés. Pablo estaba como enemigo del cristianismo y luego él pudo decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así que cualquiera de nosotros, desde el lugar donde está, puede emprender este caminar. Esperemos que tengamos tiempo. Una de mis mayores, podemos decir, mis mayores apuros en este tiempo es la edad que tengo. Yo digo que quisiera tener más años por delante para que este proceso llegara, digamos, más. Amén. Que Cristo cada día se pueda ver más en mí. Por eso, a la juventud, el sabio Salomón le dice, acuérdate, vive para tu Creador en los días de tu juventud. Tristemente hay una juventud que dice, bueno, yo voy a vivir, voy a disfrutar como Salomón, ¿no?, toda la vida. Y cuando ya sea viejito,
me consagro al Señor. Y la verdad es que cuando seas viejito, vas a hablar como Salomón. Vas a mirar tu vida hacia atrás y te vas a dar cuenta de la vanidad de tu vida. Así que en esta mañana, ¿por qué no reflexionamos? Si quiere ponerse de pie para que pueda tener un tiempo de reflexión solo, pónganse de pie, por favor, y mire en su interior un momentito. Viva, mire cuánta satisfacción verdadera le está dando su vida. Y le quiero decir, su vida puede llegar a tener sentido. Es un proceso, es cierto, es un proceso que no es instantáneo, el que Cristo crezca en nosotros. La salvación de nuestro espíritu, es instantáneo, pero la salvación de nuestra alma es un proceso donde yo debo decidir todos los días si quiero o si no quiero. Padre, en esta mañana te damos a ti la honra, la gloria. En esta mañana te pedimos, Señor, que nos ayudes. Nosotros queremos. Muchos de nosotros hemos tomado la decisión de vivir esta vida para ti. Y aunque estamos seguros que no podemos, porque somos seres humanos con muchos defectos, sabemos que si tú nos ayudas, lo podremos lograr. Y si oramos conforme a tu voluntad, tú lo harás. Padre, queremos salir de la vanidad. Gracias porque aún en tu palabra tú has prometido que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas que Salomón veía como vanidad serán una añadidura para nosotros. Tú has dicho en tu palabra que tú sabes que tenemos necesidad de todas las cosas terrenales también para vivir y que tú vas a suplirnos si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Gracias porque no es un camino imposible. Gracias porque es imposible en nuestras fuerzas, pero es posible contigo. Y queremos definir. Te buscaremos. Ayúdanos. Lleva nuestra vida por ese camino. Te pedimos, Señor. Te imploramos. Venga tu reino. Ven a reinar en mi vida. Que no seas simplemente un adorno en mi vida, que seas el rey de mi vida. Llena mi vida. Que no sea simplemente algo más, sino que lo llenes todo. Llénalo todo, Padre. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.